pero que son interesantes. Perdón, justo puse a grabar. Ahí está. Bueno, hoy vamos a trabajar Reichenbach, creo que es nuestra cuarta reunión del Círculo del AMBA. Vamos a tratar el texto Experiencia y Predicción de Hans Reichenbach, un texto posterior al Círculo de Viena, pero entrelazado íntimamente con el Círculo, con lo cual lo elegimos como texto previo al Círculo de Viena. Lo que vamos a tratar son algunas cuestiones meramente introductorias. Primero vamos a ver un poco sobre la vida de Hans Reichenbach y su relación con la ciencia y con el Círculo de Viena. Luego vamos a ver el prefacio de este texto, Experiencia y Predicción, donde nos habla un poquito más sobre ese asunto. Y por último vamos a ver el parágrafo 1 del capítulo 1 del libro Experiencia y Predicción, que nos habla de las tres tareas de la ciencia. Como Reichenbach, usualmente nosotros los vemos en la biografía, en Popper, en Carnap y demás, en Klimovsky principalmente, como aquel que separó los contextos sobre los cuales versa la epistemología. Y si uno lee autores como Hempel, Popper, no queda claro bien qué es la epistemología, qué es filosofía de la ciencia. Bueno, Reichenbach sí lo tenía bastante claro, lo definió y lo separó en contextos. Así que acá tenemos el origen de la forma en que usamos el término epistemología en la corriente que nosotros tenemos. Porque incluso hay corrientes hoy en día en Argentina que siguen utilizando epistemología en el sentido de nociología en el sentido continental o en el sentido de nociología en el sentido de epistemología genética de Piaget. Así que en la forma en la que nosotros usamos el término epistemología la tenemos definida en Reichenbach. ¿Algún comentario Hermoso. antes de que comencemos? Hermoso. Yo, algo que no terminé de entender del todo, porque, digamos, epistemología también tiene el sentido normalmente de, o se usa mucho, ¿no? El de filosofía de la ciencia, pero con toda su amplitud, por decirlo así. Eso más que nada, no sé, Inglaterra y demás. Ámbito sajón, epistemología es lo que nosotros pensamos que es nociología, ¿viste? Eh, entonces, si bien me parecía bien clara como la diferencia de otros sentidos de epistemología, no me apareció del todo claro por qué se diferenciaría de filosofía de la ciencia en general. O sea, yo uso el sentido de epistemología como filosofía del conocimiento científico, o sea, como si nociología y filosofía de la ciencia se cruzaran ahí. Ese es el sentido que yo uso y quiero saber si se lo puedo chorear a Reichenbach o usarlo como cita de autoridad. Como decir, bueno, él estaría de acuerdo conmigo, no sé si está de acuerdo No conmigo o no, pero... sé, no sé exactamente porque él no hace una diferenciación entre filosofía de la ciencia y epistemología. Sí podemos Claro, encontrar una diferenciación o sea, evita mencionar los temas que otros mencionarían dentro de la filosofía de la ciencia. O sea, uno encuentra esta distinción en nociones básicas de epistemología de Gaeta y Robles, o en Klimovsky, creo que en Klimovsky también se puede encontrar, en el claro. capítulo 1 de Lecturas, donde la diferencia entre la filosofía de la ciencia y la epistemología es que la epistemología toca temas del carácter de la construcción del conocimiento, su justificación y su aplicación. Y en cambio, y esto sí lo encontramos en Reichenbach, y en cambio la filosofía de la ciencia excede a eso tocando temas de carácter metafísico, de cuestiones sobre nuestros aparatos nociológicos quizás. O sea, uno agarra la lista de las diferentes ramas de filosofía de la ciencia, digo, de filosofía en general, y le pone un poquito de ciencia, y bueno, ahí tenés filosofía de la ciencia. Pero la epistemología estaría encerrada más en la construcción del conocimiento científico. Claro, En claro. cambio, si existen las Ese es el sentido en el entidades, que lo uso normalmente, porque sí, también convengamos que en esa época toda la cuestión era acerca del conocimiento, había mucha discusión acerca del método científico y demás. Ya una vez que se instala como debate, más allá de que todos los autores que vimos dijeron algo relevante acerca del tema, pero una vez que avanzamos sobre temas que podrían ser factores históricos que intervienen en la ciencia, eso bien como la nueva filosofía de la ciencia, ¿no? O el debate realismo-antirrealismo, ya nos metemos con cuestiones que serían de filosofía de la ciencia, pero que no tienen que ver estrictamente con la construcción del conocimiento. Pues ya son temas metafísicos, son temas que se interrelacionan con lo sociológico. Los temas, pensar que filosofía de la ciencia es como una especie de sector de la filosofía del conocimiento y no tiene nada externo, sino que simplemente es más específico, es como... Lo comparten algunos autores, pero otros para nada, digamos. Capaz bueno, que Mach hace esa idea de, bueno, la sociología trata sobre esto, la filosofía de la ciencia
es una parte de la sociología, en tanto que también comparte este ámbito, pero no lo comparte todo, por lo tanto no es sociología. Hay algo de eso de, bueno, hay algo de sociología, pero no todo, eso es una subárea, ¿no? Creo que, y hay algo de la psicología, pero no todo, porque la psicología trata sobre digamos, sobre los fenómenos mentales, en cambio esto no, esto es algo relacionado con los fenómenos mentales. No sé si va por el mismo lado que lo estabas mencionando vos, Sí, pero sí, me sí, parece como que decir, no sé, yo pienso mucho en la epistemología como un área independiente de la filosofía donde se cruzan otras dos, digamos. No tiene contenidos independientes de lo que uno podría decir como, no sé, nociología y filosofía de las ciencias. Pero sería tanto la nociología independiente como la filosofía de las ciencias tienen cosas que exceden a la epistemología. la Así filosofía como de la lo ciencia. pienso. Entonces, es Sí, sí, como, sí, claro. no es ni filosofía del conocimiento, ni es filosofía de la ciencia en el sentido más amplio. Es Digamos, la filosofía del filosofía conocimiento sería científico. esto, la filosofía de la ciencia sería esto, la epistemología sería esto. ¿Así lo No, estás pensando? lo estoy pensando La más epistemología así. sería Ahí te esto. lo dibujo. A ver si. No sé si me deja dibujar esto. A ver, ahí está. Sería como. Yo voy a hacer uso de otra herramienta porque lo sé hace poquito. Sería como esto, ¿no? Esta Eso es lo área que... del medio sería la Sí. epistemología. Bien, entonces, de un lado, ¿qué tenemos? ¿La filosofía y del otro lado la ciencia? No. La nociología, la filosofía del conocimiento en general, por ejemplo, todo lo que estudia la, no sé, la fenomenología o cualquier otra corriente que estudie el conocimiento en general, desde el Bien, de un sentido lado común tenés la nociología y del otro, y del otro la filosofía de la ciencia más amplia, con temas metafísicos, con temas, bueno, metiendo acún temas históricos, en cuestiones de revoluciones conceptuales, pero no solamente cuestiones del conocimiento científico. Por ejemplo, si claro, existen o no sí. existen las entidades a las que refieren los términos teóricos, es algo que en todo caso determinará la filosofía de la ciencia más allá de lo que podamos conocer. Que vos puedas decir Pero me algo imagino acerca de que cómo habrá nos conocemos es nociología otra de la cosa. ciencia. ¿Cómo? Me imagino que habrá nociología de la ciencia. Si hay Sí, sí, sí. metafísica Bueno, de la para mí ciencia, la nociología de la ciencia es la epistemología. ahí está, Ese es el listo. sentido en el que lo uso. Queda, está bien. Habría que ver qué significa. Sí, Sí, bueno, sí. Yo digo, hay cuestiones que vos charlas en ciencia acerca de lo que se puede conocer o lo que no. Ahí estás en epistemología. ¿Sí? claro, pero Porque, por ejemplo, una nociología trataría sobre cuestiones que exceden a lo validable, me imagino. Y en ese sí, sentido excedería la epistemología, a menos que dentro de la epistemología vos metas cuestiones que exceden lo que es válido. no, no necesariamente. Yo digo, algunas cosas quedan dentro de epistemología, pero estas cuestiones, por ejemplo, pongo el caso del realismo antirrealismo, ¿no? Hay un problema epistémico dentro del debate realismo-antirrealismo, que es si podemos conocer las entidades a las que refieren los términos teóricos. ¿Sí? Pero si existen o no existen las entidades a las que refieren los términos teóricos, es mucho más amplio y no necesariamente tiene que ver con una cuestión del conocimiento. Uno accede, obviamente, a través de cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, pero las razones por las cuales sostenés que, no sé, existe el electrón no necesariamente tienen que ver con cómo conoces el electrón. Se pueden No, sí, relacionar, claro, pero pero eso no es también son problemas epistemología, eso independientes. sería metafísica, Claro, metafísica de la sería metafísica ciencia. de la ciencia, que sería otro circulito dentro de filosofía de la ciencia. Está bien, Filosofía de la ciencia la puedes dividir en varias áreas también. bien. Bueno, Igual, nada, Bueno, habría igual, que ver, capaz que podrías hacer tu propia taxonomía dentro de la filosofía de la ciencia. claro, me parece que es bastante parecida, digamos, a la taxonomía de Klimovsky, ¿no? Que él dice, bueno, no es lo mismo lo de filosofía de la ciencia, que es, para mí es exactamente lo mismo. No, no lo propondría como algo original porque se sentiría como un choreo. Pero Pero quiero ver no creo que si puedo Klimovsky fundamentarlo en ponga, Reichenbach, porque Klimovsky no lo fundamenta. Lo plantea en un yo texto que no es de creo introducción a que, la filosofía de la ciencia. O sea, yo no creo que, a ver, yo no creo que Klimovsky ponga dentro de la filosofía, dentro de la filosofía de la ciencia, no, dentro de la epistemología, haga equivaler epistemología con nociología de la ciencia. No creo que sean equivalentes en Klimovsky. Creo que sí, dentro de la epistemología habrá una parte que será nociología, pero que no claro, será toda la nociología de la él lo que ciencia. dice literalmente es se relacionan, ¿no? Dice, bueno, yo te Bien, muestro otras áreas listo, que están relacionadas. Pero no, listo, no sí. te digo nada en Eso concreto. O sea, no te digo qué es la epistemología, sino compro. que se relaciona con la nociología, se relaciona con la filosofía de la ciencia y dentro de la epistemología tenés la metodología. Pero entonces no son lo mismo. No, 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 o sea, no. epistemología y nociología de la ciencia no son lo mismo. Claro, no, porque nociología y
filosofía de la ciencia son como dos áreas muy independientes. Yo Pero pienso en epistemología como en epistemología, el cruce de esas dos áreas. bien, pero epistemología y nociología de la ciencia no serían lo mismo. Está bien, listo, te lo No, no, acepto, te lo acepto. pero bueno, es lo que me interesaría mantener a mí. Quería ver si con Reichenbach se podía. Bueno, cualquier cosa Puede vemos. ser que ayude, ¿eh? Puede ser que Igual ayude. yo me parece que también, no sé lo de, no me acuerdo ahora lo de Klimovsky porque quedó allá lejos, pero eh, también hay que ver algún contexto temporal. A lo mejor en la época de Reichenbach, eh, filosofía de la ciencia o epistemología eran más similares que, o sea, no había aparecido Kuhn ni nadie, ¿no? O sea, quizás Desde en esa ya. época Bueno, estaban más emparentadas. Después, Claro, porque ellos entendían que todo lo que estaban discutiendo tenía que ver con el conocimiento. O sea, no convengamos que lo plantean de esa manera. O sea, plantean cuál es el método correcto, cómo tendríamos que llegar al conocimiento científico. Si bien dicen cosas que eventualmente se van a discutir, por ejemplo, en metafísica de la ciencia, en el debate realismo-antirrealismo, y se los va a citar un montonazo, no lo dicen específicamente para poder decir que existe en el mundo que no existe, sino para decir cómo tenemos que conocer correctamente. de hecho, Entonces, incluso hace una distinción sí, con la metodología también, creo. Eh, claro, sí, sí, eso seguro. Filosofía de la ciencia, metodología y epistemología. Claro. Pero ya, se mezcla todo. Yo de hecho vi después una clase de Roberto Azar y él de manera pragmática, pero bueno, para presentar los temas, dice que va a tomar como Todo lo mismo. equivalentes Sí, sí, sí. filosofía de la ciencia. Él plantea como que es todo lo. Como que lo tomemos como que es todo lo mismo. Me parece muy no, no sabio. puede ser. Me parece No, sabio para un curso de CBC. Él dice, tomémoslo Claro, así, no es lo mismo, lo aclara, ¿eh? Dice, no es lo mismo, sí. pero tomémoslo así. Está bien, para el CBC me parece perfecto. Es me da un pedagógico. toque, me da un toque. Sí, sí, yo les hago la distinción. Yo, de hecho, les planteo mi taxonomía, la que les acabo de decir y que pensé que era como la interpretación natural de Klimovsky, y al parecer es personal. Yo les doy eso. Les digo, bueno, yo se los planteo así. Bueno, Pero bueno, bueno. comenzamos. Sí, 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 Vamos con los datos arranquemos. biográficos. Reichenbach nació en 1891, Hamburgo, Imperio Alemán, y murió en 1953, Los Ángeles, Estados Unidos. Esa migración la vamos a entender un poquito más adelante. Fue filósofo, físico y lógico, y digamos, esas tres palabras lo representan muy bien. Sus aportes más importantes fueron la teoría de la probabilidad, interpretación de la relatividad y la interpretación de la cuántica y la termodinámica. Interpretación como cómo deberíamos entender ese mejunje de cálculos, ¿no? Y relaciones. Fue el refundador del Círculo de Berlín. En algunos lugares se dice que fue fundador, en otros lugares donde leemos un poco de historia vemos que se fundó en un principio para excusar ciertas reuniones, porque alguien necesitaba exponer cosas y dijo, bueno, voy a tratar de armar un grupo, pero realmente el grupo, como el grupo de Berlín, lo terminó fundando, pero deberíamos decir refundando, Hans Reichenbach, y este tenía un enfoque más sobre los problemas prácticos en la ciencia, los problemas filosóficos ahora a la hora de la práctica concreta científica. En cambio, encontramos que en el Círculo de Viena se trataba más sobre problemas sobre filosofía del lenguaje de la ciencia. Eso es lo que nos dicen estos textos introductorios que no cité. Bueno, quienes compartían grupo con Hans Reichenbach fueron Hilbert, von Mises y Hempel. En su momento, cuando Reichenbach estaba aspirando a ser profesor, fue apoyado por Einstein en contra de los académicos tradicionales, o sea, se le oponían los académicos a Reichenbach, pero Einstein lo apoyó para que sea nombrado como profesor de filosofía de la física en la Universidad de Berlín en 1926. Y nos comentan que dio un enfoque novedoso e interdisciplinario y muy floreciente en su práctica. Algo muy interesante de esto es que esto muy floreciente supone que el tipo creó revistas académicas importantes, hizo que haya este enfoque interdisciplinario, o sea, debajo de él salieron un montón de personas grosas, y además el tipo estaba en la radio, era un mediático. Y esto tuvo sus consecuencias. El tipo Hans Reichenbach, de descendencia judía y mediático radial, era muy común que hable en contra del nacionalsocialismo, lo cual con la llegada de Hitler en 1933 hizo que se tenga que ir.
Bien. ¿Algún comentario sobre la vida? ¿Algún bocadito? Hermoso que haya una cátedra de filosofía de la física. Sí, sí. Y hermoso que el tipo tenga un enfoque interdisciplinario. O sea, te dice un montón. No sé si viste creo que era de National Geographic, no, de History, sobre la biografía de Einstein, sobre la vida de Einstein, ¿la viste? ¿La serie? Poco y nada, no Era lo una vi. poronga la universidad, era una poronga, era recontra tradicional, incluso no sé si no era aristotélico, o sea, eran re duros o newtonianos, ¿no? Pero eran recontra duros en la enseñanza, y que digan que se le habían opuesto y que Einstein lo tuvo que apoyar nos dice mucho, digamos. Einstein era un desordenado y un tipo que iba contra las tradiciones. ¿Qué tipo grosso? Bueno, no importa, en algún momento tenemos que leer algo de él. Yo tengo un par de textitos, pero bueno, no importa. Eso para después del círculo. Comparto. Bueno, comparto las ganas, no que tengo textos. Bueno, ya comenzamos con el prefacio. Lo primero que nos cuenta Reichenbach en su prefacio es que todas estas ideas decantan del movimiento filosófico llamado empirismo lógico, que actualmente se encuentra, nos dice, actualmente se encuentra disperso por el mundo. Incluso Reichenbach se siente participante de este empirismo lógico e él cree que tiene la clave para la evolución del empirismo lógico a su siguiente fase. Recordemos que la primera fase del empirismo lógico es el positivismo lógico. Dadas ciertas ideas evoluciona y lo llamamos empirismo. Bueno, él cree que tiene la tercera fase, ¿sí? Este grupo se conforma de pragmatistas, nos comentaba Reichenbach, conductivistas americanos, epistemólogos lógicos ingleses, positivistas austríacos, alemanes representantes del análisis de la ciencia, y lógicos polacos. Habría que ver a qué nombres propios tiene en mente cuando menciona estos grupos, que aparentemente son grupos académicos de la más novedosa reflexión. Son los que conforman el empirismo lógico. Así que cuando cuando empecemos con el Círculo de Viena, tengamos en cuenta esto que acabamos de ver. ¿Y qué tiene en común este grupo? Bueno, no hay un programa filosófico unificado, pero sí hay un conjunto de ideas que comparten estos señores. Y ese conjunto de ideas es el que decanta en este libro, ¿no? La primera idea y más importante es la negación, ambas son importantes, la negación del lenguaje metafórico de la metafísica y la negación de que deba haber una sumisión de los postulados a la disciplina puramente intelectual. Y por otro lado, el deseo de unir la concepción empirista de la ciencia moderna con la concepción formalista de la lógica. Bueno, son dos cosas que ya sabíamos. Pero Reichenbach las reafirma, ¿sí? Esta novedad que leemos en todos los tomos de parte de comentaristas, lo dice Reichenbach de primera mano. El contenido del libro. Bueno, ideas ya mencionadas, nos dice Reichenbach. Concepción fisicalista del lenguaje, la importancia del lenguaje, del análisis lingüístico, la conexión, y está hablando de análisis lingüístico a lo Saussure, ¿eh? Nos está hablando de análisis lingüístico de los términos vivos, concretos, usados mediante el diálogo. No es análisis lingüístico, análisis de lenguaje, no, es algo profundo. Conexión entre el significado y la verificabilidad, la conexión conductista de la psicología, algo muy novedoso en esa época. Cosas que no fueron tratadas anteriormente, que también van a ser tratadas en este libro y que van a ser su aporte, o sea, la razón por la cual Reichenbach escribe, el concepto de probabilidad, de que Reichenbach ya había publicado un libro completo presentando sus reflexiones sobre el concepto de probabilidad. Y en este libro además hay un resumen, hay un capítulo que tiene un resumen. Si quieren se los digo, no tengo anotado. La importancia del concepto de probabilidad. ¿Por qué es tan importante este concepto? Bueno, Reichenbach nos dice que ocupa un lugar fundamental en el sistema de conocimiento, eso dice los empiristas lógicos ya lo saben, el conocimiento como sistema aproximado provisional, bueno, esos son conscientes, que nunca llegará a ser verdadero, pero que se aspira a que alguna vez llegue a su estado perfecto, eso lo menciona. Esto está relacionado y esto no lo vieron los empiristas lógicos, y dice, bueno, si bien pudieron ver esto de que del conocimiento es provisional, no pudieron ver las consecuencias de pensar eso. El problema de la concepción verificacionista, el problema de la existencia de objetos externos, y todo esto es llave para entender el método científico. Entender la teoría de la probabilidad es la llave para entender el método científico. Demanda análisis lógico y matemático, incluyendo un análisis del problema de la inducción. Son como las grandes promesas del libro.
Y se acuerdan que les dije que este señor creía dar con la siguiente fase del empirismo. Él dice, bueno, yo voy a combinar mis investigaciones sobre la probabilidad más una concepción empirista y lógica del conocimiento, y con eso yo, Reichenbach, voy a dar con la nueva fase, sin menospreciar los grandes aportes de nuestros anteriores círculos bienistas, que fueron muy importantes, remarco, dice Reichenbach. Vamos a dar con la nueva fase, que es el empirismo probabilista. Esa es la fase de Reichenbach. Bueno, nosotros acá les enumeré los diferentes nombres de los capítulos. El primer capítulo se llama Meaning, significado. Capítulo 2, Impresiones y el mundo externo. Capítulo 3, el problema concerniente a las impresiones. Capítulo 4, la construcción proyectiva del mundo a partir de los datos concretos. Y capítulo 5, la probabilidad de inducción. Dicho eso, comenzamos ya con el parágrafo que nos compete, que es el parágrafo 1 del primer capítulo de significado. Pero antes de comenzar, ¿tiene algún bocado o algo? No, por ahora nada, por ahora nada. Yo Bien. por lo menos. El parágrafo 1 se divide en 3 grandes partes, no muy bien divididas, porque el autor las va entremezclando. Se llama, o sea, lo central va a ser las tareas de la epistemología, de qué se encarga la epistemología, 3 Tasks of Epistemology. Las 3 tareas ya las voy adelantando. Una es la tarea descriptiva, que tiene que ver con podríamos decir, es una de las... ¿Te acuerdas del concepto de reconstrucción racional, Nacho? Reconstrucción racional. Sí, sí, sí. Lleva 2 partes. Una, la parte descriptiva, que es agarrar las reflexiones y mostrar cómo se dieron. Ahora va a haber ciertos elementos de eso que se dio, que capaz que son un flash, que no están conectados con algo verificable. Bueno, pensamos cómo retraducirlo. Bueno, eso es la parte descriptiva, describir el conocimiento tal como se dio, pero reemplazando algunos elementos, porque va a haber elementos que van a ser medio delirantes. Vamos a ver. Y la segunda parte de la reconstrucción racional es el análisis de si eso es válido o no. Y esa es la tarea, creo que se llama análisis task o algo así. O sea, tenemos la tarea descriptiva, la tarea analítica, y una tercera tarea es la tarea, podríamos decir, de consejo. La tarea, ¿cómo se puede decir? Consejativa. A ver, advisory. ¿Cómo se dice? Bueno, La vamos con la verdad, primera. no, creo que estás bien o no sé, no tenemos algún término. Vamos con la primera. La primera tarea, que es la descriptive task, comienza relacionándola primero con la sociología y diferenciándola, y luego pasa a relacionarla con la psicología y diferenciándola. Vamos a leerla. Teoría del conocimiento. O sea, la descriptive task, la tarea descriptiva, está relacionada con la teoría del conocimiento. Epistemología como teoría del conocimiento. Describir qué es el conocimiento, cómo es realmente, digamos, el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Bueno, el conocimiento es algo que se transmite por palabras, es una construcción social, es un producto social que se transmite por medio de palabras y que sobrevive en los libros. ¿Qué nos recuerda eso? El tercer mundo de Popper, que se sostiene sobre los objetos concretos, como libros y palabras. O sea, Popper es un gran lector de Reichenbach, aparentemente. Bueno, el conocimiento como construcción humana, como las costumbres, los hábitos, las religiones e instituciones políticas. En ese sentido, la descriptive task, y en ese sentido la epistemología, se come una partecita de la sociología, ¿no? Es parcialmente una tarea sociológica, en tanto que el conocimiento es un producto social. Creado por generaciones de pensadores que crean un método, un lenguaje para expresarlo, el conocimiento. Y supone las siguientes preguntas. ¿Cuál es el significado de los conceptos usados en el conocimiento? Bueno, eso lo deberá responder la epistemología en su tarea descriptiva. ¿Cuáles son las presuposiciones contenidas en el método de la ciencia? Las presupones, o sea, ¿qué presupone el método de la ciencia? Eso lo deberá hacer también la descriptive task. La epistemología como descriptiva. ¿Y cómo sabemos si una oración es verdadera y cómo saberlo de forma absoluta? Esa pregunta es interesante, está escrita así como está, y es bastante extraña, porque si una oración es verdadera, se acabó, hermano. Pero ¿qué significa entonces saberlo de forma absoluta? Saber si es verdadera y luego saberlo decir.
¿Se les ocurre qué quiere decir acá el autor? Sí, creo, o sea, yo no sé si empieza a surgir en esa época, porque en realidad es un concepto que se usa mucho ahora en lógica, que es el concepto de verdad parcial. Entonces, se usa bastante el concepto actualmente, porque justamente con la verdad parcial vos podés decir, digamos, medianamente, podés usar operadores lógicos que no simplemente son verdadero y falso, sino que podrían llegar a estar como, no en el medio, sino que estarían más tirando para el lado de la verdad, pero no te compromete de la misma manera. Entonces vos, por ejemplo, podés, dentro de la metodología científica, podrías usar hipótesis que estén contrapuestas, pero que alguna tenga mejor comprobación que otra. Digamos, con la cuestión probabilística podés acercarte en definitiva al 100% con algunas proposiciones. No sé, yo estoy flasheando a partir de lo que va a proponer Reichenbach. Te podés acercar al 100% de certeza en ciertas proposiciones, pero en los casos en los que no puedas hacerlo, estaría bueno poder indicar el grado de incerteza que vos tengas al respecto. Entonces, si podés determinar cuál es la verdad absoluta, podés determinar hasta cierto punto cómo las verdades que estás sosteniendo son parciales, o qué le faltaría para poder llegar a la certeza completa, por decirlo así. Sí, ese podría ser un enfoque correcto, sí, por lo que nos venimos diciendo. Otro enfoque que se me ocurrió mientras lo decías es entender la pregunta, la primera parte en una cara nociológica, cómo sabemos que una oración es verdadera, y la segunda en un sentido semántico, cómo sabemos si realmente es verdadera. Claro, bueno, sí, sí, y me parece menos arriesgada que la interpretación que hice recién. O sea, sí, sí, yo también te lo banco. Ojo, Bueno, puede ser que sean las dos cosas a la vez, pero sí, banco, también. banco más la tuya. Es menos arriesgada para lo que plantea Reichenbach en esa parte. Bueno, luego seguimos, una vez que terminamos con la epistemología en su descriptive task, en su tarea descriptiva, relacionada con la sociología, que tiene que definir qué es el conocimiento como producción humana y qué es el método científico y qué suposiciones tiene. Bueno, responder eso es tarea de la epistemología en su descriptive task. Y luego también en su descriptive task tiene que hacer otra cosa que está relacionada con la psicología. La tarea descriptiva concierne a la estructura interna del conocimiento y no las características, acá ya lo estoy diferenciando, y no las características externas que no hacen referencia a su contenido. Es decir, la epistemología en su descriptive task tiene que agarrar el procedimiento que utilizó un científico para llegar a una idea, ¿sí? Agarrar y describirlo, anotar cómo es que llegó a esa idea. Pero ¿qué pasa? El proceso real que llevó a cabo el científico, el proceso psicológico real, no es racional. Y a veces no es del todo, no es del todo coherente, a veces no tiene sentido. ¿Qué tiene que hacer en su descriptive task el epistemólogo? Reconstruir eso de forma tal de que haya una relación desde el problema hasta la solución. ¿Qué pasa? Cuando un matemático piensa en cómo llegar a un teorema nuevo, primero usa la imaginación, intenta inspirarse, piensa en analogías, ve cómo se solucionó por acá, intenta hacer dibujos que lo inspiren, modelos matemáticos y demás. Una vez que resuelve el teorema, ¿cómo le dice a la comunidad científica que lo resolvió? Bueno, agarra y rearma todo lo que hizo, relacionando el problema con la solución de una forma más directa y conectada racionalmente, quitándole todas las pasiones, todos los deseos, todas las cosas que no tienen que ver con el contenido mismo de la conexión entre el problema y la solución. Ahí tenemos la diferencia entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. El contexto de descubrimiento supone todo el pensamiento del científico para llegar a esa idea en el sentido concreto y real. Pero la epistemología en su descriptive task, en su tarea descriptiva, no tiene que reconstruir el proceso psicológico real, sino el proceso psicológico ideal, irracional. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo hizo el científico en un sentido racional para llegar del problema a la solución? Entonces ahí armamos una ficción. El autor mismo dice que eso que armamos es una ficción. Y que quizás haya pasos, dice el autor, y quizás haya algunos pasos donde el científico pensó en cosas que le hicieron actuar de cierta forma, pero que no eran reales. Bueno, en la reconstrucción racional transformamos eso. Los gatos, en una parte nos dice, bueno, los gatos son divinos porque tienen los ojos brillantes. ¿Y cómo deberíamos reconstruir eso racionalmente?
Bueno, no, los gatos generan la sensación en las personas de que son divinos porque tienen los ojos extraños. Bien, ahí estaríamos reconstruyendo un elemento de una gran cadena. No sé qué cadena científica tendrá eso, pero se entiende, ¿no? Para hablar de eso, nos habla de sustitución, o sea, ahí está hablando de sustitución en el proceso real, lógico real, por equivalencias justificables. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona crea que un gato sea divino no es justificable, pero que una persona se sienta que un gato es divino por cómo son sus ojos, sí es justificable. Entonces ahí su equivalente justificable es decir que genera eso, no que el gato es divino, pero sí que genera la sensación de que es divino. ¿Se nota ese detalle? Excelente. Sí, 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 Y excelente. bueno, ahí Me llama la atención lo de la ficción porque me parece, digamos, hermoso para llevarlo en algún momento al grupo de Nelly. ¿sabés que encontré el párrafo, la línea exacta donde Mag dice también lo de ficción? Pero me interrumpió tanto una compañera, que no voy a mencionar porque estás grabando, que no lo mencioné, que se joda. Está bien, está bien. Después pasalo. Si me hace acordar te lo paso. Bueno, ¿tienen algún comentario hasta acá? Porque esta es la descriptive task y pasamos a la siguiente. No, a mí me parece muy interesante este pedacito porque es revelador de un montón de detalles que uno cuando menciona la distinción entre los contextos es como pasar de largo y mirar algo, como cuando uno pasa en algunos museos y mira, ah, qué lindo, y seguir. Acá el chabón está como Comprometidísimo. sí, aparte te lo explica, como, mirá, pasa esto, pero después se adapta de esta manera, esto es como una especie de ficción, de cuentito que se arma, pero en realidad involucradas emociones, motivaciones externas, psicológicas, sociales. ¿No? Y de hecho pareciera hasta como un antecedente eh, de que de alguna manera está abierta la puerta a que después las concepciones epistemológicas más nuevas digan, che, esto me parece que hay que darle importancia también. Porque acá ya Reichenbach está diciendo, mirá que esto es una ficción. Él mismo reconoce que es una ficción. Vos sabés que Mag sí le daba importancia a las cuestiones culturales, sociales, históricas. O sea, yo me Ah, acuerdo cuando estábamos leyendo, sí le daba bola. sí, yo dije Mach recién, o bueno, me confundí. No, pero sí Ah, mencionaste de los posteriores, ah, los revolucionarios, los filósofos de la historia, la nueva filosofía de la claro. ciencia, y bueno, Reichenbach les daba lugar desde antes, ¿no? Claro, eso es lo que digo, o sea, es como que están criticando algo que, bueno, yo ya lo había dicho, podría decir Reichenbach, ¿no? Está bien, por ahí no lo dije como ustedes, o no lo contextualicé como ustedes, No, lo pero dijiste excelente. claro, eso. Lo dijiste como si fueras Reichenbach. Yo por ahí no lo... Un detalle más que Popper roba es la analogía de a menos que esto se lo robe él, se lo robe Reichenbach, porque todavía no me queda claro si este libro es posterior incluso al libro de Popper, La lógica de la investigación científica, pero me da la sensación de que mucho de lo que está poniendo acá ya lo tenía, habría que estudiar a Reichenbach con alguna obra anterior. Bueno, esta analogía también está en Popper, la encontramos en Popper, sobre cómo nos sirve la justificación matemática para mostrar cómo se tiene que demostrar cómo se justifica una idea. ¿Se acuerdan esa parte de Popper? Creo que está en el capítulo 5, que nos habla de la falsación, de cómo deberíamos hacer para demostrarle a otra persona que cierto enunciado básico se tiene que aceptar. Comienza con una idea de la matemática, bueno, está acá. Bueno, vamos a seguir. La siguiente tarea es la critical task, o la tarea crítica, que es definida como análisis de la ciencia o lógica del conocimiento. Popper, de vuelta, lógica del conocimiento. El autor mismo dice, bueno, es la lógica, no vamos a usar otro nombre, es hecho y derecho, vamos a hablar de lógica acá. ¿Y en qué consiste la critical task? Bueno, algo que mencioné cuando Andrés vos te habías ido, es que la reconstrucción racional, eso de lo que se debía encargar el epistemólogo según el Círculo de Viena, y que según Popper se tiene que encargar el lógico del conocimiento,
Bueno, la reconstrucción racional tiene dos pasos, dice Reichenbach. El paso descriptivo, que consiste en agarrar el conocimiento y reconstruirlo de forma tal de que no tenga ningún hueco que no se pueda verificar o que no se pueda justificar, y si no se puede que quede claro. Y el paso crítico, donde evaluamos si esa cadena es válida. ¿Por qué? Porque en la reconstrucción racional no le damos validez. Mostramos cómo ese pensamiento se fue hilando en un sentido racional, pero no le damos validez. La validez la analizamos después. ¿Y qué significa eso? ¿Tiene sentido hablar de validez? Sí, claro. Ver cómo se conecta el problema hasta la solución puede ser una cadena válida o no. Bien. La reconstrucción racional se sirve de una parte descriptiva y luego una parte crítica, que evalúa si el resultado de la cadena construida racionalmente es válida. La cadena se construye mediante la tarea descriptiva y se evalúa mediante la tarea crítica. Ejemplos de problemas que entran dentro de la critical task, problemas que van a tener que ser reconstruidos y analizados posteriormente mediante la critical task. El problema de la lógica, ejemplo de problemas de la lógica del conocimiento, si la teoría silogística está justificada deductivamente, es decir, si es reducible a esquemas de operaciones justificables. Si la teoría moderna del carácter tautológico de las formas lógicas debe interpretarse como una justificación del pensamiento deductivo. El a priori sintético, y la tira y no dice nada más. El problema del razonamiento inductivo, y la tira y no dice nada más. ¿Pero por qué? Porque más adelante seguramente lo analizará. No todos los pasos, y ahora agrega algo más, uno diría, bueno, ya está pasando al siguiente task. No, no está pasando a la siguiente tarea, va a mencionar una tarea más, y cambia un poquito la velocidad. No todos los pasos del método científico, o de ruta, mejor dicho, no todos los pasos del método científico están dirigidos por el principio de validez. ¿Qué significa esto, Reichenbach? Hay algunos elementos en la aplicación del método científico que tienen carácter volitivo, que son cosas que se van a decidir. Y acá entra un poquito Poincaré. Decisiones volitivas. El análisis, ese análisis del conocimiento, donde estamos hablando de lógica del conocimiento, la critical task, debe rastrear estos elementos. La critical task no solo hace esa reconstrucción racional y ve si las cadenas de razonamientos aplicadas para llegar a un pensamiento son válidas o no, sino que también se tiene que encargar de ver qué elementos de esos que están en la cadena de pensamientos, qué elementos son decisiones. Y dentro de las decisiones tiene que evaluar si son decisiones entre conceptos equivalentes, esas son decisiones que no influencian al contenido mismo, porque elija este camino, elija otro, elija este concepto, elija este otro, no va a cambiar la meta a la que voy a llegar, y esto nos recuerda a esas decisiones de Poincaré, que no tenían mucha importancia, pero que ayudaban a pensar las ecuaciones. Y por otro lado están las decisiones entre divergencias, entre divergentes. O sea, uno era decisiones entre conceptos equivalentes y otra decisiones entre sistemas divergentes. Y esto el autor lo llama, en un sentido, al primero lo llamaba convenciones, a este lo llama bifurcaciones volitivas. ¿A qué nos recuerda todo esto? A Lakatos. Los elementos convencionales no solo se reducen a enunciados básicos. Bueno, ¿y estas bifurcaciones volitivas qué son? Y acá terminó lo que escribí, pero lo tengo escrito a mano, así que déjenme un toque, si quieren discutir algo mientras. No, me parece genial que se tome toda esta cuestión de en el caso de Poincaré, las hipótesis indiferentes, acá lo de en Reichenbach, el tema de las convenciones entre conceptos equivalentes, como identificar me parece que es como una cuestión que medio se olvidó después en filosofía de la ciencia, que hay determinadas cuestiones que se pueden decidir y pueden variar un poco sin afectar el resultado al que estamos llegando, ¿no? O sea, ojo que sí, o sea, sí, algunas sí, pero las bifurcaciones volitivas van a afectar. Sí, las bifurcaciones sí. El tema es justamente armar esta diferenciación que después como que medio se olvidó. Parece ser que cualquier intervención volitiva afecta a todo un montonazo y se sobrecarga a los aspectos volitivos de la ciencia después, como diciendo, bueno, está bien, toda la ciencia queda configurada de esta manera. Y no necesariamente, hay que ver cuando una decisión afecta y hay que ver cuando una decisión no afecta. Entonces, esta cuestión de distinguir entre
por ejemplo, convenciones y bifurcaciones, me parece excelente. Aunque sea para metodológicamente decir, bueno, acá tomamos una decisión, pero ¿afecta algo a lo que estamos planteando, al cuerpo de lo que estamos diciendo? Bueno, ahí es justamente donde me aparece, no sé, la idea de que estaría bueno retomar esa distinción y ver qué onda. Acá estoy agregando algo, pero va a estar más del otro lado. Sí, sí, estaría bueno, incluso podríamos retomarlo nosotros. Si vemos que esto no está tomado en la historia de la filosofía de la ciencia, va a ser nuestro tema. Sí, 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 es que me O va a parece ser que tu tema, después no se Nacho. retoma, o sea, después aparece todo como la cuestión de, bueno, está bien, decidimos la teoría y eso impacta en cómo observamos porque ya no podemos decir que haya simple... Usualmente, usualmente es justo este tema el que se toma para criticar a la ciencia como construcción social. Y Claro, ese que hay tema aspectos sí es tratado en volitivos. la discusión, aunque es... Sí, y que entonces todo vale, y lo importante son las relaciones de poder, y bla, 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 bla. Así, con esa poca seriedad está tomado, salvo por Merton, creo que Merton lo tomó seriamente, diciendo que en realidad se rige un principio de racionalidad. Pero acá Reichenbach va a decir algo interesante, ¿eh? Vamos a seguir, y después, si quieren, en realidad podemos hacer nuestro trabajo también. La verdad que está bueno. Bueno, las decisiones entonces las dividíamos en dos, y la critical task tiene que rastrear estas decisiones implicadas. Las últimas decisiones, las de sistemas divergentes, que son las bifurcaciones volitivas, son aquellas que no llevan al mismo lugar. Vamos a ponerlo. No llevan al mismo lugar. Y entre estas decisiones, y esto les va a recordar a un autor nuevamente, decisiones sobre cuál es el fin de la ciencia. ¿Qué autor nos recuerda que la finalidad de la ciencia es una convención? ¿Sí? Y que a partir de esa decisión podemos definir qué es ciencia. Popper. ¿Se descubre la verdad para Popper? ¿Esa es la finalidad de la ciencia, descubrir una verdad? Justamente el problema de decidir que la finalidad de la ciencia es ese, es el que lleva al círculo de Viena a lo que... Pero bueno, esa es una decisión divergente que tiene consecuencias. Y si bien la decisión en sí misma no puede ser verdadera o falsa, sí puede ser correcta o incorrecta, nos dice Reichenbach. ¿Y por qué puede ser correcta e incorrecta? Porque tiene encabalgadas ciertas consecuencias lógicas que tienen su nombre. En este momento, a ver, definición... Bueno, también hay otras definiciones de conceptos como el concepto de causalidad, de verdad, de significado. Vamos a poner acá también. ¿Cómo definamos eso? Son bifurcaciones volitivas. Y se decide, no es algo que está en la naturaleza misma de las cosas. Pero las decisiones pueden ser correctas o no. Y vamos a ver eso. Vamos a ponerlo de paso, así ya tenemos el coso este hecho. Si bien las decisiones no pueden ser verdaderas o falsas, pueden ser correctas o incorrectas. Y acá el autor hace una división entre objective fact, entre hechos objetivos, que son los hechos contrastables, los fácticos, del contenido de la ciencia, y los logical facts. Estos son hechos que están relacionados y demás, pero que no tienen lugar en lo fáctico. Y es extraño hablar de que no tienen lugar en lo fáctico hechos. Esto es bastante extraño. ¿Qué son los logical facts? Para mí acá el autor se está delirando un poco, pero no es útil lo que va a decir. Una decisión en sí misma no es un hecho. Una decisión en sí misma no es un hecho, nos dice el autor. Pero su carácter de decisión sí es un hecho. Que se haya descubierto X cosa, X descubrimiento, a ver, que se haya descubierto que X
es incorrecto, que X descripción es que X decisión es incorrecto, o que se haya disculpen, esta parte del texto se me hizo un quilombo. Pero el ejemplo que nos pone para esto es, cuando Einstein y Holtz dan su teoría del espacio y tiempo, eso supone una logical fact. Porque su teoría del espacio y tiempo no describe un hecho real. No describe algo que podemos ubicar espacio-temporalmente. Sus conceptos son partes de logical facts, hechos que deben ser decididos. ¿Se entiende? Es Sí, extrañísimo. es algo así como, creo que acá la redefinición, por ejemplo, que se hace del espacio y tiempo en la teoría de la relatividad podría llegar a afectar toda nuestra descripción acerca de los hechos. Entonces, el hecho de que se decide a favor de esa redefinición de todos los hechos es un hecho en sí mismo a ser analizado y ver si es correcto o no. El hecho de que se haya decidido de una manera abordar el espacio y tiempo que no se había abordado antes. El tema es, ¿eso va a afectar en algún punto los hechos objetivos o no? Porque uno tendría que decir que sí, o sea, eventualmente podría haber un experimento crucial, ¿no? Para poder decidir si la relatividad funciona en vez de la física newtoniana o no. De hecho, los Yo hubo, me o sea, los hubo imagino que recientemente, entonces no sé si en ese momento se consideraba lo mismo. Porque ahora sí hubo experimentos cruciales con todo este tema de los eclipses y ver si se curvaba la luz del sol y no sé qué cosa. ¿Sabes qué puede Pero estar pensando este autor? sí. En teorías subdeterminadas. Sí, es que En teorías seguramente. Eso, para subdeterminadas. mí, lo de los hechos lógicos tiene que ver con la forma de teorías subdeterminadas. El tema es que algunas teorías subdeterminadas le van a parecer correctas y otras no. Eso hay que ver cómo lo hace, porque estaría resolviendo un problemón en Decisiones filosofía de la ciencia. correctas. Serían decisiones correctas o incorrectas. Claro, el tema es, si vos decidís por alguna Las de las decisiones teorías serían correctas o subdeterminada en vez incorrectas. de otra, eso hay contextos en los cuales podés decir que elegir entre determinadas teorías subdeterminadas es correcto. ¿Y cómo haces eso? Porque si vos sabés, o sea, si Reichenbach da el mecanismo para poder decidir entre teorías subdeterminadas, está resolviendo un problemón en filosofía de la ciencia. Un problemón. No, no está dando ese mecanismo, ¿eh? Y Lo que bueno, va a el tema decir es, es estaría que buenísimo darlo, sacarle el material que necesitemos a Reichenbach sí, para poder resolverlo. Porque pero ahí vamos a está ver qué todo. dice. Dice algo. Vamos a seguir a terminar con el critical task, así vemos de qué trata todo esto. Bueno, estos hechos no entran, esto sí es importante, vamos a ponerlo, estos hechos no entran en la esfera de objetos estudiables por la ciencia. ¿Y esto qué significa? Que son hechos lógicos. La pregunta es, ¿el hecho lógico es aquello que está postulado por la teoría? ¿O el hecho lógico es la decisión de aceptarlo, de aceptar eso que postula la teoría? Eso es un problema que quizás tenga que ver con mi comprensión lectora del inglés. Bien. Y otro ejemplo que nos da respecto de esto es la epistemología moderna nos muestra fallas de la teoría de Kant en decisiones que él obvió. O sea, Kant falló y la epistemología moderna en su descriptive task pudo describir más o menos qué es lo que hizo Kant y en su critical task pudo señalar qué elementos eran decisiones. En ese señalamiento muestra que cosas que Kant no sabía que estaba decidiendo y las puso como verdaderas, absolutas, fueron errores. O sea, y eso lo llevó a dar una posición equivocada. Si hubiera sido consciente de que era una elección, pero ¿cómo se hubiera sido consciente si todavía no existía la epistemología con su critical task? Bueno, justamente es la critical task la que se encarga de señalar qué es decisión y qué no, y toda la bola. Ahora, lo que nos preguntaba, lo que nos decía recién Nacho, tiene que ver con la tercera, la advisory task. ¿Qué debo hacer respecto de las decisiones? ¿Hay alguna pregunta hasta acá antes de seguir? Te veo, Andrés, con pregunta. No, vengo un poco
tratando de entenderlo. Me quedé colgado con lo de si las decisiones valuadas en correctas o incorrectas, vos mencionabas que tendrían que estar Sí, relacionadas con sí. estos hechos lógicos. Y me quedé pensando si no pueden ser supuestos que uno decide, o sea, cuestiones lógicas y matemáticas relacionadas con las teorías que uno decide adoptar o no. Esto tiene que ver con que una decisión encabalga ciertas consecuencias lógicas. Claro, ¿Sí? Consecuencias lógicas sí, que no se eligen. Yo puedo elegir el camino A o B, la bifurcación A o B, pero las consecuencias de esas bifurcaciones yo ya no las puedo elegir. Si yo elegí ah, A, voy a tener ciertas consecuencias. Y esas consecuencias, nos decía Ignacio, bueno, entonces está solucionado el tema cuál debo no, elegir, pues yo ¿no? pensaba, Por ese lado viene, sí. no sé si tiene alguna relación, pero alguna vez leí en algún lado que Einstein había decidido utilizar la lógica, la matemática, bueno, se me fue, pero una que no es euclidiana, digamos, para formular la teoría y que bueno, eso era una decisión, me parece. No sé si, bueno, acá yo desconozco si esto puede ser criticado como algo que se pueda evaluar en correcto o incorrecto, si tiene consecuencias lógicas, bueno, todo lo que acabas de decir vos. Estaba tratando como de elucidar a ver si tenía relación con eso, con ciertas Tiene que decisiones. tener, lo que nos está comentando Einstein tiene que tener relación, porque Reichenbach y Einstein eran bastante cercanos. Así que no estaría mal que pensemos en escribir algo, incluso buscar si a lo largo del libro hay algún lugar donde se mencione esto. Ah, bueno. Sí, Si, sí, si quieren a la larga lo podemos hacer. sí, sí, por supuesto. Bueno, ya casi estamos terminando. Una decisión encabalga sus consecuencias lógicas, que no se eligen. Esas consecuencias son entitled decisions. El autor las llama decisiones encabalgadas, una cosa así. Gentes, se sigue todo esto. Eso Decisiones puede y ser, atentos, y esta es la diferencia con el convencionalismo de Poincaré, están limitadas por las reglas de la lógica y las leyes de la naturaleza. no, Andrés, no, que ahí repetiste algo que me había quedado haciendo ruido de antes, que es, claro, o sea, son decisiones. de una decisión no lógica y la ley de la naturaleza, que es un poquito lo que nos ha hecho. Pero un poco, o sea, lo que por ahí no. Hay, pero estoy limitado, digo, yo en todo caso tengo que modificar la lógica, algo que decía Quine, pero a este autor no pasa por esa la posibilidad de limitar la lógica. Y no puedo tampoco elegir lo que va a hacer la naturaleza conmigo, digamos. Es como lo que decía el otro día Nacho de Hume. Bueno, tírate por ciertos límites, dice Reichenbach. Sí, hay cosas, como luego las consecuencias de esas decisiones van a estar afectadas por las reglas de la lógica y las leyes de naturaleza, no las puedes Ah, elegir. está Vos bien. dirás, bueno, ciertos principios. Bueno, Quine, ¿sabés? Opinaba que sí, eso se puede hacer, lo que no es deseable, pero bueno, podemos pensarlo también. Lo interesante es que ya el espíritu de Quine sobre que hay cosas, es el espíritu de Quine, pero hay algo que podríamos decir que la limitación a las reglas de la lógica y las leyes de la naturaleza. Habría que ver si este autor podría pensar que uno podría decidir las reglas de la lógica. Estos son los dogmas del empirismo, ¿no? Bueno, Está bien, perfecto. bueno, acá termina la exposición, así que comenten, por favor, ataquen. Sí, sí, a mí
No sé, me hace medio ruido lo siguiente, o sea, digo, más allá de cuál sería no sé, las consecuencias deseables. Uy, se me cortó un poco. Banquen un cachito que me cambio a No, otro internet. Se te escucha igual, ¿no? Bueno. Andrés, ¿pudiste decirme lo que querías? Porque te interrumpí mucho, perdón. no, todo bien, no pasa nada. Sí, sí, más me interrumpo yo tratando de entender lo que... Este, Plantea eh, el problema primero. no, me costaba entenderlo, me sonaba raro en el sentido de que si uno elige o toma una decisión acerca de algo, de alguna manera está eligiendo o está previendo las consecuencias que esa decisión Totalmente. tiene. Sí, Ahora sí. lo que entiendo, según lo que vos me aclarás, es que lo que él está diciendo es, bueno, mira, hay herramientas, elijas la que elijas, el rango de posibilidades que vos tengas para obtener resultados está limitado a estas cosas. El En ese tema es, vos no sentido, elegís teorías aisladas, elegís teorías que tienen sus consecuencias. Luego vos también podés elegir las consecuencias. claro, El advisory task sería la tarea del epistemólogo que le dice, bueno, científico, te conviene elegir más esta teoría porque tiene estas consecuencias, te conviene elegir más este concepto porque tiene estas exacto. otras. Era él eso. Igual no, me parece muy interesante. Yo la verdad que me estoy sorprendiendo mucho con estos autores que estamos viendo. En mi caso es muy revelador el nivel de pensamiento y de reflexión que hay sobre temas que o por lo menos no uno, digo, no involucro a nadie más, digo, que yo repito con frases o lugares comunes y que en realidad hay atrás toda una reflexión que si bien es criticable y hay que contextualizarla a una época, no es tan Eran picapiedras. claro, no es tan exacto. Eh, Todo esto del contexto de descubrimiento visto desde esta manera es una revelación para mí. Parece que Para mí el también. tipo Sí. está viendo algo que, está bien, los otros lo vieron después, lo desarrollaron y armaron casi una perspectiva nueva con eso, pero un poquito está implícito ya ahí en lo que él dice, ¿no? Bueno, antes pasó otra cosa, no nos vamos a ocupar porque es un problema y hay muchas dificultades, pero lo reconoce. En el caso de Duhem también, que yo estuve estudiando la otra vez, ciertas discusiones internas, incluso con Poincaré, acerca de algunas consideraciones sobre qué es convencional y qué no. La verdad que es revelador todos estos textos. Sí, dan ganas incluso de leerlos completos. Igual fue bastante difícil sistematizar a Reichenbach porque todos los párrafos parecen importantes. De esos libros que uno marcaría todo. Sí, a mí me pasó algo parecido con Duhem. Parecen tener como muy claro la hilación de lo que están escribiendo y argumentando, y tiki, tiki, van por paso, y vos decís, no puedes saltear nada porque pierde sentido, es como sacar algo, sacar una pieza de un ladrillo de una pared, ¿no? O sea, este, y sí, el de Reichenbach no lo leí tan en detalle, le pegué una mirada más bien rápida, pero me pareció interesante, a pesar de lo que vos decías de que es un escrito que no es eh, temporalmente tan anterior, que era por ahí uno de las premisas que nosotros buscábamos, pero sin embargo tiene declaraciones potentes, digo.
Sí, creo, si hay algo para discutir o que me parece un poquito más rebatible, es toda esta cuestión de que si bien hay aspectos volitivos, y hay determinadas reglas lógicas, lo de las reglas lógicas no tanto, hay determinadas reglas lógicas y leyes de la naturaleza que condicionan las decisiones que tomamos, o las decisiones entrelazadas con lo que efectivamente es volitivo, ¿no? Eh, no sé, o sea, eso más allá del nivel de complejidad, porque la verdad que me sorprendió un montón todo, eso me pareció medio como una especie de paso para atrás, ¿no? Porque ¿quién te dice que las leyes de la naturaleza que estás descubriendo no tienen a su vez aspectos volitivos? Que, eh, Habría que ver qué significa, digamos, es si que, son las leyes de la naturaleza en sentido de leyes científicas o leyes de la naturaleza como la naturaleza misma que se me va a imponer, digamos, yo acepto este concepto se materializa luego en ciertas acciones prácticas mías y luego me encuentro con que eso que pretendía hacer no se condice con lo que yo quería hacer cuando decidí en un principio ese concepto. Y en ese sentido es como que la naturaleza me dice, ojo viejo, no es como tu concepto te había dicho que era. Pero en ese sentido, el concepto qué tan volitivo es, si es así, ¿no? claro, o sea, la cuestión justamente me parecía como que de la mano de lo que decía Andrés, era todo muy sofisticado, muy demasiado actual. Es un texto que podría decir muchas cosas al día de hoy, ¿entendés? Si saliera publicado hoy 2021, diría un montón de cosas nuevas, ¿se entiende? Pero ahí como veo un pequeño paso para atrás, ¿viste? O no sé si marca de época o lo que sea, es una sensación, obvio, es una sensación. Pero agarrar y decir, bueno, venías haciendo un paso importante a favor tuyo, eso no sé si lo mete, medio que en un círculo vicioso por la cuestión de cómo es el descubrimiento de las leyes de la naturaleza que determinan tu volición entonces, y si hay aspectos volitivos en ese descubrimiento. Entonces es una especie de círculo, o sea, volición, ley de la naturaleza, volición, y así sucesivamente. Si no es así, entonces, ¿cómo conocemos cuáles son las leyes de la naturaleza y cómo hacemos Hay que un no aspecto, intervengan aspectos volitivos? Esta cuestión que decías vos, bueno, tan volitivo no es, entonces, si hay leyes de la naturaleza, o en todo caso, la abolición total y absoluta, por decirlo así, si hay leyes de la naturaleza que nos condicionan, es la decisión entre conceptos que no cambian nada, o sea, entre conceptos equivalentes. O sea, las convenciones hay, las podríamos decidir de todas maneras con las mismas leyes de la naturaleza que nos interpelen, porque ahí estamos tomando una decisión, pero no cambia nada. O sea, la ley de la naturaleza no me afecta porque es equivalente lo que yo estoy eligiendo a lo que no elegí. Pero en el hay que caso de tener una las... cosa en mente, y es que cuando el tipo plantea esto de las leyes de naturaleza y la lógica, las reglas de la lógica, lo dice luego de decir algo que yo no puse. Y es que le da un palo por debajo a Poincaré y a su convencionalismo. Porque él dice, acá entra la cuestión del convencionalismo, con esto de las decisiones y demás, pero los convencionalistas no vieron que no todo es convencional, que hay y eso también. elementos de las teorías que se limitan, son limitados y que no, yo no puedo decidir lo que quiera. Hay elementos que están limitados por las reglas de la lógica y las leyes de la naturaleza. Y en ese sentido, hay un margen de decisión. Habría que ver si esto que acabo de mencionar es un elemento que limita las decisiones de estas segundas y hasta qué punto. Porque quizás tenga que ver más con la refutación de que todo sea convencional, pero en ese sentido, excelente, Reichenbach. Pero ¿y en el otro el que estabas mencionando recién, te estás desdiciendo o qué? Sí, habría que analizarlo mejor, habría que analizarlo Claro, mejor. Página 11 del texto. con respecto a los contenidos o los conceptos equivalentes, me parece que ahí sí no tendría drama en admitir todo es volitivo. Me parece. Porque no te afecta, o sea, y si no te afecta y en definitiva son verdaderamente equivalentes, entonces no hay consecuencias lógicas que estén restringidas, por decirlo así. Dentro de los conceptos equivalentes, podés elegir el que vos quieras, o sea, o deberías poder elegir el que vos quieras. Si cambia algo de contenido y te afecta a futuro esa decisión que está tomando, entonces debería ser una decisión entre contenidos divergentes y no equivalentes. Ahí hay un tema, porque quizás son temporalmente equivalentes, ¿sí? A lo mismo que dos teorías son subdeterminadas temporalmente.
porque quizás un aumento de los datos empíricos o un aumento del alcance de observación haga que un concepto se vuelva diferente. Si fueran totalmente equivalentes, serían el mismo concepto, o sea que en algo diferentes son. Pero quizás el cambio del alcance de la observación, un nuevo instrumento de observación que te haga ver un poquito más allá, capaz hace que tengan consecuencias diferentes, que en un momento eran equivalentes, pero que a futuro no lo son. Y en ese sentido debería mencionar el autor que son equivalentes en un sentido, pero no son equivalentes en otro. Claro, o ¿Cómo sea, lo define como equivalentes? Porque llevan al mismo camino. Debería explicar un poco más la metáfora. sí, tal vez ahí lo que podemos hacer, y desde lo que se propone al día de hoy, Cassini lo hizo, de hecho. Eh, hablar de su, por ejemplo, así como hablamos de su determinación en principio y su determinación temporal, hablar de equivalencia en principio y equivalencia temporal. O sea, puede ser dos conceptos equivalentes en un momento, pero efectivamente, digamos, la decisión te va a terminar afectando. Una equivalencia temporal, en el fondo, es una equivalencia momentánea entre contenidos que en realidad son divergentes. Ahora, si cuando vos ya sabés que hay equivalencia en principio y tenés la prueba lógica de que no te va a cambiar nada la decisión que estés tomando, ahí es cuando se pone un poquito más complicado determinar si es todo voluntario o no. Por ejemplo, no sé, digo, en ese momento todavía no habían salido, creo que, propuestas alternativas, porque recién se había formulado la teoría estándar, pero en mecánica cuántica todavía no habían salido las otras propuestas, pero en cuanto salen, están subdeterminadas en principio porque ya se sabe matemáticamente que siempre van a dar las mismas consecuencias observacionales, todas las propuestas distintas. Uno decide entre una y las otras, pero no lo decide por motivos empíricos, o sea, no podría hacerlo porque Es predicen lo como mismo. elegir entre la pulgada y los centímetros. Claro, o sea, predicen exactamente lo mismo, de manera distinta, pero predicen lo mismo. Las cuentas dan igual y ya se sabe que todas las cuentas van a dar igual siempre. Entonces, ¿entre cuál decidís? O por cuál te mandás. Bueno, lo mismo puede pasar con otros contenidos o con otros conceptos. Esos serían los verdaderamente equivalentes, los que son equivalentes en principio, que ya sabes que no te van a afectar al resultado, por decirlo así. Los otros serían, no sé, divergentes o equivalentes temporalmente, que al caso es lo mismo, ¿no? Yo me quedé pensando con respecto a esto del aspecto volitivo, dos o tres cositas. Eh, últimamente, voy a meter una cosa muy poco ortodoxa, pero es para justificar lo que voy a decir. Con tiene que ver con mi hijo, con Agustín. Y yo lo que estoy viendo, quizás estoy mezclando psicología, bueno, no sé. Me parece que lo que uno siempre llama volitivo tiende a relacionarlo inconscientemente con una voluntad libre. Y yo una de las cosas que veo en él, y que me dio la siguiente idea, es que lo volitivo no siempre está exento de impulsos que ya surgen determinados por la relación de uno con la naturaleza. Eh, y algo que hace un tiempo atrás me hubiera quedado como un hueso atragantado en la garganta, que sería admitir de que en el fondo casi todo o todo es volitivo, es la idea de que no es tan raro. Bánquenme un cochito porque estoy tratando como de armarlo para que se entienda. Uno podría decir bestialmente, y esto sí es lo que te quedaría como un hueso atragantado, de que todo conocimiento científico, toda teoría o toda cuestión racional, para hablar ya más en general, está montada sobre una cosa volitiva pulsional, de base pulsional. Lo veo en el siguiente ejemplo. Él, si tenía cierta necesidad, cierta pulsión de algo, lloraba. Después uno va creciendo y por ahí articula alguna palabra, chocolatín. Después hasta incluso, yo creo que de más grande uno tiende a hacer afirmaciones e incluso leyes, que, no sé, los grandes como chicos que nos manejamos también, en el fondo como chicos que nos manejamos, podemos llegar a establecer leyes de que el chocolate hace bien a la salud.
Y en el fondo de todo eso quizás se puede rastrear esa cuestión volitiva, que creo yo que no sé si por ahí se podría justificar que no está en contradicción con lo que te marca la naturaleza, porque ya surge de una necesidad o de una pulsión orgánica que se establece en relación con esa naturaleza. Eh, Me parece que me fui a cualquier lado, pero quería mencionar eso, que me parece que por ahí algo que para los que pensamos que la racionalidad es algo independiente, decidible y eh, independiente de lo volitivo. Estas podrían ser evidencias de que, o yo no encuentro respuestas o contraejemplos como para criticarlas. No sé si se entendió lo que dije. O sea, diste una inspiración para hablar de las leyes de la lógica y las leyes de la naturaleza. Digamos, si yo quiero algo y para poder alcanzarlo y no sufrir en el camino, necesito respetar ciertas cosas y pensar de una forma ordenada para luego llegar a agarrarlo y comérmelo, estoy limitado. O sea, mis decisiones deben limitarse, mi volición debe limitarse a ciertas cosas que la sobrepasan. Pero una vez que me limite a eso, voy a poder alcanzar lo que había deseado. Habría que Algo ver si en así. este caso, aplica. O sea, lo que sí sirvió es que me hiciste acordar para qué había dicho todo esto este autor. Lo dijo para la reconstrucción racional. Hay elementos donde en la reconstrucción racional que no son objective facts, son Claro, logical facts. ¿Y qué claro, significa eso? Que son elementos que no son justificables por experiencia. claro, Y que son necesidad de ser postulados, o sea, que deben postularse. Sí. sí. Sí, Perdón. no, me parece Cualquier excelente, cosa. me parece excelente y me deja pensando bastante porque yo normalmente, no sé, yo como buen kantiano, te diría, bueno, está bien, algunas cosas son medios para ciertos fines, pero los fines los tenés que decidir libremente y en realidad, o sea, no necesariamente es así, ¿no? O sea, pasó mucho trecho desde Kant y podemos decir que hay ciertas condiciones connaturales a nosotros que nos hacen decidir de una manera o de otra. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, puede ser, ¿sí? O sea, yo tendría que tomar al menos como válido que haya algunas cosas que sean volitivas, pero que no sean voluntarias. Ahí está. Eh, ahora, yo ahora que Es me quedo difícil con de ganas de hacer el tragar. experimento, me quedo con ganas de hacer el experimento mental para ver si puedo reordenar esto de forma que todo lo volitivo, voluntario quede a un lado y lo demás del otro. Yo, digamos, dentro de la lógica kantiana, por ejemplo, vos decís, vos si te tenés que considerar a vos mismo como fenómeno, estás completamente determinado por relaciones de causa y efecto. O sea que si vos te tenés que considerar a vos como fenómeno, no decidís nada. Sos simplemente una consecuencia de todo lo que pasó antes, así como todo el resto de las cosas que pasan físicamente. Ahora, a la hora de tomar decisiones, estás obligado a considerarte como una voluntad libre. Es decir, te tenés que pensar como noúmeno, no como fenómeno. ¿Por qué? Porque tenés que tomar las decisiones en una libertad completa y absoluta. Entonces, el reino de las decisiones, por decirlo así, es el reino del pensar puro y no necesariamente se condice con cómo decidimos efectivamente, sino que necesitas entrar en ese plano para poder saber cómo decidir racionalmente. Teniendo esa postura, como no hay intermedios, no hay decidido, a ver, no hay, por decirlo así, decisiones condicionadas por la naturaleza o posibles impulsos que tengan que ver con la voluntad. Uno no tiene impulsos voluntarios, sino que son deseos que terminamos poniendo en la balanza y una vez que la razón está educada podemos agarrar y decidir libremente, independientemente de las circunstancias. Eh, y en todo caso las circunstancias limitarán los medios por los cuales llegamos a nuestros fines. Pero bueno, esto me viene a romper un poco el esquema y me encanta. ¿Sí? A mí no me cierra del todo el esquema con el que venía hasta hace un ratito, gracias a este ejemplo. Sí,
Sí, sí, sí. Hay algunas cosas que pueden ser volitivas, pero me gusta hacer juego de palabras. Volitivas, pero no voluntarias. Claro, Bueno, es complicado, porque es difícil de aceptar eso, porque habría que ver si no eh, hay otro capítulo dedicado a esto. Quizás haya un capítulo o un apartado dedicado pura y exclusivamente a estos elementos volitivos e incluso elementos volitivos en ciencia. O sea, debe haber en Reichenbach esto. Podemos buscarlo si quieren y leerlo si les interesa. Bueno, yo sí, debo retirarme, colegas. ¿Qué Sí, van a sí, hacer? bueno, sí. Vayamos partiendo. Lo que tenemos para la vez que viene es básicamente charlar sobre qué onda, qué pensamos escribir o ideas al Dale, respecto. Así que nada, es simplemente cuestión de verlo, repasar qué es lo que estuvimos charlando en conjunto y ver qué onda. Venimos con propuesta la que viene y todo charla. dale, dale. buenísimo. Bueno, un abrazo enorme. Dale, abrazo enorme y mil gracias, Juanma. Excelente todo. Excelente. Un lujo. Felicitaciones. Abrazo grande.